Nunca imaginé que el susurro de mi hija revelaría la verdad detrás de la lágrima de mamá. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La tarde estaba tranquila, el sol se escondía tras las nubes, y el viento movía las hojas con un susurro sutil. Pero en mi pecho, había una tormenta. Mi pequeña Sofía, con su risa inocente, me acercó a su oído. Mamá, vi algo raro. Su voz temblaba. El aire se volvió denso. Su mirada, normalmente llena de alegría, era ahora un océano de confusión. Algo en lo profundo de su corazón me decía que lo que estaba a punto de compartirme era importante. ¿Cómo podía una niña de 6 años saber más de lo que yo le había contado? El silencio antes de que hablara era doloroso, como un alfiler atravesado en mi garganta. Vi a la señora de la esquina llorar, pero no era de tristeza. La idea de que las lágrimas pudieran tener significados escondidos me chilló. Recordé las noches en que mamá cerraba la puerta de su habitación, el eco de sus sollozos perforando el delgado muro de la casa. ¿Acaso Sofía había visto algo? Mi madre, con tantos secretos escondidos tras una sonrisa rota. Un frío recorrió mi columna. No era de tristeza, mamá, era de miedo, continuó Sofía, sus ojos grandes mirándome con una intensidad que cruzaba la línea entre lo infantil y lo aterrador. Mi pecho se apretó. La simple mención de miedo me hizo querer abrazarla y protegerla del mundo, pero también estaba intrigada por lo que ella había presenciado. Algo no encajaba. El silencio se volvió pesado. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo resuena como un eco de lo inminente. ¿Quieres que vayamos a hablar con ella?, le pregunté, mi voz temblorosa. No me gustaba la idea, pero sabía que debía hacerlo. Sofía asintió, y el miedo en su mirada se transformó en una pequeña chispa de valentía. Mientras caminábamos, una mezcla de ansiedad y determinación invadía mi ser. La imagen de mamá llorando al borde de la cama estaba grabada en mi mente. La señora de la esquina, sola, era un reflejo de esa tristeza oculta. Cuando llegamos, la puerta se abrió lentamente. El aire se volvió frío, y una corriente de incertidumbre me envolvió. La señora nos miró, sus ojos llenos de un océano de dolor. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz quebrada como si cada palabra fuera un esfuerzo. Y en ese instante, Sofía, con su pequeño corazón valiente, dijo, «Usted llora de miedo». ¿Por qué? La pregunta flotó en el aire, pesada, llena de luces y sombras. El tiempo se detuvo. Nunca imaginé que el susurro de mi hija tocaría las fibras delicadas de nuestra historia. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de las lágrimas de mamá? Y, más aún, ¿qué secretos ocultos nos esperan ahora? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La mirada de la señora de la esquina se oscureció, como si un resplandor interno se hubiera apagado. Su rostro, surcado por líneas de tristeza, se tornó aún más demacrado. No es fácil hablar de lo que duele, susurró, su voz resonando con una timidez desgarradora. Sofía, sin comprender del todo el peso de sus palabras, permanecía de pie, con la frente fruncida, pero la determinación brillando en sus ojos. Pero, a veces, es necesario, respondí con una voz que apenas era un eco de la mía. Me proyecté adelante, sintiendo una extraña conexión con esta mujer cuya vida, a la vista, parecía tan distinta a la mía. En ese momento, sentí que estábamos todas atrapadas en una maraña de emociones. Era este el primer hilo que desataría un torbellino de verdades no dichas. La señora suspiró profundamente, como si se preparara para nadar en aguas turbulentas. La vida puede ser aterradora. Hemos perdido tanto, tanto que ya no sabemos cómo vivir sin ese miedo constante. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde los árboles titilaban bajo el empuje del viento, sus hojas susurrando historias de tiempos mejores. Era una mirada que conocía demasiado bien, una que había visto en los ojos de mi madre en sus días más oscuros. ¿Perdió a alguien?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio que se había asentado entre nosotras. Su inocencia era como un rayo de luz, iluminando las sombras.
El corazón se me apretó al ver cómo la señora se encogía ante la pregunta, su fragilidad abriéndose ante nosotras como una flor marchita. Sí, mi esposo, hace muchos años, dijo, su voz un hilo en la penumbra del cuarto. Y, aunque el tiempo ha pasado, el dolor nunca se va del todo. Te deja marcas. Mientras la señora hablaba, mis pensamientos volaban de regreso a mi madre. Ese mismo dolor que había tratado de ocultar tras una sonrisa forzada. Siempre había pensado que las lágrimas de mi madre eran un símbolo de debilidad. Pero, ¿y si eran un grito desesperado por ayuda? El conocimiento de que ella también había vivido su propia batalla me oprimió el pecho. Sofía, inconsciente de las conexiones que reinaban entre generaciones, pareció cargar el peso de todo lo que la señora decía. Y no se puede dejar el miedo, señora. Tal vez si hablas, se deshace el miedo, ¿no? Su voz simple, casi esperanzadora, rompió de nuevo el aire tenso, una chispa de sorpresa brilló en los ojos de la señora. Tienes razón, pequeña. A veces, compartir el peso del dolor puede hacerlo más ligero. Pero hay momentos en los que el miedo se aferra y no hay formas fáciles de soltarlo. El tono de la conversación se tornó más serio, y supe que había algo más que quería revelar, un secreto quizás entrelazado con el de mi madre. Hay veces en que el miedo viene de lugares a los que no podemos acceder, lugares oscuros en el pasado, empezó, sus palabras impregnadas de una tristeza profunda y palpable. No siempre se trata solo de lo que vemos, sino de lo que llevamos dentro, la revelación resonó en mis pensamientos como un eco de lo que había escuchado en casa. La angustia tras las puertas cerradas, los susurros apagados. En ese momento, me sentí atrapada en un laberinto de emociones, entre dos mujeres que llevaban el peso de su sufrimiento, la una oculta tras su soledad y la otra intentando desentrañar el dolor de una madre que ya no estaba presente. Mamá solía encerrarse cuando estaba triste, confesé repentinamente. Pensaba que el dolor era algo que debía enfrentar sola. Un torrente de recuerdo fluyó por mí, la tristeza que había tratado de ignorar, la señora de la esquina asintió, su mirada de compasión era un ancla en esa tormenta emocional. No hay nada de malo en dirigir nuestras lágrimas al mundo, querida. A veces, el susurro de un corazón herido puede ayudar a otros. Todo depende de cómo enfrentes tu propio miedo. Las palabras de la señora resonaron como una campana en mi mente. Tal vez era el momento de romper el silencio, de compartir el dolor. Tal vez era el momento de empoderar a Sofía y enseñarle que el amor y la vulnerabilidad no eran señales de debilidad, sino de fortaleza. ¿Podemos hacer algo por usted, señora?, preguntó Sofía, su voz llena de un patentado deseo de cuidar. La señora sonrió, y en su sonrisa vi reflejada una luz tenue, una esperanza. Pero justo cuando parecía que la conversación tomaba un giro hacia la sanación y el entendimiento, el sonido de un timbre resonó en la habitación, interrumpiendo la atmósfera cargada de emoción. El rostro de la señora se crispó al oírlo, un brillo de miedo iluminando sus ojos. Debo irme, no puedo estar aquí más tiempo, murmuró, sus manos temblando. ¿Por qué?, pregunté, aunque en mi interior sabía que el secreto que temía compartir podía ser más oscuro de lo que imaginaba. La señora tomó aire, mirándome con una mezcla de desesperación y determinación. Porque el miedo nunca se apaga solo con palabras. A veces, hay que enfrentar los fantasmas del pasado antes de que ellos te encuentren, las puertas de su vida se cerraban, justo cuando parecía que se abrían nuevas posibilidades. Algo se agitó en mi interior, un torbellino de incertidumbre sobre lo que habíamos descubierto, un deseo impulsivo de saber más. Mientras la señora se alejaba apresuradamente, un eco de sus palabras resonó en mi mente, hay cosas que no deben permanecer ocultas, ahora, más que saber sobre la verdad de las lágrimas de mamá, necesitaba descubrir qué otros secretos había escondido en el laberinto de su corazón, y cómo las sombras del pasado podrían arrojar luz hacia la libertad que anhelaba. El silencio en la habitación se asentó como una manta pesada, después de que la señora de la esquina se fue. Sofía miró hacia la puerta, sus ojos grandes reflejaban desconcierto y curiosidad. Era un contraste entre su juventud e inocencia, y el dolor que acabábamos de presenciar en el relato de la mujer. En ese momento de quietud, sentí que el aire se volvió denso, cargado de preguntas sin responder. ¿Por qué se fue tan rápido?, preguntó Sofía, su voz tenía un tintineo de inquietud. No quisiera que la ayudáramos. No supe cómo responder. Una parte de mí deseaba correr tras ella, mientras que otra comprendía ese instinto de huir ante lo doloroso. A veces, las personas sienten que no pueden compartir su carga, dije finalmente, buscando consuelo en mis propias palabras. Y eso está bien. Cada quien enfrenta su dolor a su manera. Sofía se acercó a mí, tomando mi mano con su pequeña y cálida palma. ¿Podemos hacer algo?,
Podríamos escribirle una carta o algo así. La idea despertó algo en mí. Era un gesto simple, pero podía ser una forma de no dejar que el miedo habite sin ser confrontado. Es una buena idea, respondí con una sonrisa. Escribirle puede ser un primer paso. Nos sentamos en el sofá desgastado, el aroma del café aún persistía en el aire, y comenzamos a hablar sobre lo que queríamos expresar. Sofía, con su naturalidad, sugirió que escribiéramos sobre cómo la señora era fuerte por haber sobrevivido al dolor. Quiero decirle que no está sola, añadió, su voz llena de sinceridad. Las palabras fluyeron de nuestras manos como un río suave, el papel se llenó de promesas de apoyo y comprensión. Sofía se concentraba en cada letra, mientras yo reflexionaba sobre lo que había aprendido de la señora, sobre la carga del pasado y cómo las heridas a menudo nos enseñan a ser fuertes en el presente. Es importante que ella sepa que está bien no estar bien, dije mientras escribía. ¿Y qué pasa con mamá?, preguntó Sofía de repente, inclinando su cabecita como un pájaro inquisitivo. Mi corazón se frenó ante la pregunta, aunque quería compartir todo con ella, las respuestas sobre mi madre todavía eran confusas. Tu abuela ella ha tenido sus propias batallas, respondí con suavidad, tratando de equilibrar la verdad con la esperanza. Y a veces, no viene con un mapa para guiarnos. La imagen de mi madre sentada en el viejo sofá, su mirada perdida en la distancia, se dibujó en mi mente. Pero eso no significa que no podamos ayudarla también. No podemos dejar que el miedo gane, ¿verdad?, dijo Sofía, como si su pequeño corazón supiera ya más de lo que muchos adultos a su alrededor comprendían. Esa declaración resonó en mí, fortaleciéndome, decidí que era el momento de abrir una puerta que había mantenido cerrada. Con la carta en las manos, edifiqué la valentía para llevarla a mi madre, y quizás en ese acto, podríamos abrir un diálogo sincero. Mañana voy a hablar con tu abuela sobre la señora. Tal vez podamos invitarla a pasar un rato con nosotras, un momento tranquilo. Sofía sonrió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. Y tal vez podamos compartir nuestra carta con ella. Como un abrazo de palabras. La idea era dulce, pero también desató un torrente de emociones dentro de mí. El abrazo de palabras, esa promesa de apoyo, y la esperanza de que los espíritus heridos pudieran encontrar un respiro, eso era lo que necesitaba mi madre. Esa noche, sin embargo, el sueño llegó en medio de un remolino de pensamientos. Me encontraba en un lugar oscuro, en una casa que parecía la de mi infancia, llena de ecos vacíos y risas que nunca fueron. El aroma del café se hallaba allí, pero no podía encontrar a nadie. Gritos apagados resonaban, ecos de un pasado en el que mi madre lloraba, y yo no pude hacer más que mirar sin poder decir nada. Me desperté de repente, empapada en sudor y una sensación de opresión en el pecho. La incertidumbre de todo lo que había descubierto, de lo que estaba comenzando a desenredar, me abrumó. Sabiendo que el camino por delante estaba lleno de sombras y susurros, sentí que, a pesar de los obstáculos, debía avanzar. Era el momento de enfrentar las verdades ocultas del pasado. Con la luz del amanecer, decidí que iba a hablar con mi madre. Ya no podía dejar que el miedo dominara nuestras vidas. La puerta de la sala parecía un símbolo, un puente hacia lo desconocido. Me levanté, el corazón latiendo rápido, con la mente agitada pero decidida. Era hora de descubrir lo que realmente había detrás de las lágrimas de mamá. Mi mente giraba con cada paso hacia la habitación de ella, atormentada por las preguntas que se agolpaban. Pero algo inesperado me detuvo en seco. Al cruzar la puerta, vi que su mirada se alzaba hacia mí, y había algo diferente en sus ojos, como si, en ese instante, ya supiera lo que iba a preguntar y estuviera lista para responder. La atmósfera cargada me hizo pensar que había estado esperando este momento tanto como yo. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz suave pero firme, en un tono que resonaba de manera inquietante. Miré profundamente en sus ojos, sintiendo que el secreto entre nosotras se hacía más real que nunca. En ese momento supe que todo lo que había aprendido, cada palabra de la señora de la esquina, estaba a punto de convertirse en una revelación que cambiaría nuestra historia para siempre. El aire en la habitación se volvió más pesado ante la pregunta de mi madre, como si las palabras flotaran en un mar de tensión, esperando ser capturadas o, quizás, hundidas. Su mirada, que antes parecía distante, ahora estaba llena de una mezcla de expectación y temor. Era como si el universo entero se hubiera congelado y cada segundo se alargara, amplificando el latido de mi corazón. Quiero hablar de ti, mamá, dije finalmente, sintiendo que las palabras luchaban por salir. De lo que llevas dentro. De lo que te hace llorar. Mi voz tembló ligeramente, pero no podía volver atrás. Había comenzado, era un paso hacia la verdad que nunca imaginé que tendría que dar, pero que ahora parecía inevitable. Ella se encogió levemente,
como si una bala de frío recorriera su cuerpo. No, no es necesario, respondió, pero su tono, a pesar de su intento de firmeza, revelaba una vulnerabilidad profunda. El recordatorio de su dolor resonaba en cada sílaba, y su negativa hizo que un nudo se formara en mi pecho. Sí, mamá, es necesario, insistí, sintiendo que mis ojos se llenaban de lágrimas. Te he visto luchar. He sentido tu tristeza. Y quiero ayudarte, pero necesito entender. Mis palabras se entrelazaban con mis emociones, y ambas buscaban el camino hacia la verdad. Era el eco de la pequeña Sofía que hablaba desde lo profundo de mi ser, no podemos dejar que el miedo gane. Sabes que hay cosas que es mejor dejar enterradas, cariño, dijo ella, interrumpiendo el silencio con una voz que resonaba como un eco distante. Sus ojos, casi a rollo de abandono, parecieron apartarse de la verdad a la que tanto me aferraba. El aire se volvió aún más denso, y la luz del sol que entraba a raudales por la ventana parecía suavizar la dureza del momento. Pero no puedes cargar eso sola. Todos tenemos nuestras batallas, incluso Sofía y yo. No tienes que hacerlo sola, le suplicaba, deseando que entendiera que el amor de su familia podía ser su refugio. Hasta la señora de la esquina necesita ayuda a veces. ¿Por qué no tú? Su mirada pareció titilar entre mi fervor y su resistencia. Algo dentro de ella, un pequeño destello de luz, podría haber respondido. La pregunta era, ¿se atrevería a dejar brotar la verdad? La inquietud llenó el aire, como si estuviéramos a punto de adentrarnos en un torrente oculto. Mamá, comencé, mientras el hilo del coraje se tejía en mis palabras. ¿Qué fue lo que sucedió en el pasado? ¿Por qué a veces parece que no estás aquí, aunque estés físicamente presente? Cada palabra se deslizaba hacia la luz, y sentí que había cruzado un umbral irremediable. La expresión de mi madre se tornó sombría. Sus ojos comenzaron a humedecerse, y su labio inferior temblaba, como si luchara contra las oleadas de emoción que la invadían. ¿Realmente quieres saber? Preguntó, su voz ahora era un susurro, un hilo de esperanza y miedo. Este era el momento que siempre había soñado, y al mismo tiempo, temido. Sí, quiero saberlo, afirmé con determinación, y en ese instante, entendí que estaba a punto de descubrir la verdad que había estado oculta entre nosotros, como un secreto en las sombras, esperando ser liberado. Sentí que el peso de las generaciones estaba a punto de desmoronarse, de ser aliviado por la luz de la comprensión. Mientras ella tomaba una respiración profunda, los sonidos de la casa quedaron cercenados, y en el silencio, una sensación de expectativa se hizo palpable, como si el mundo entero se contuviera la respiración junto a nosotras. Justo cuando comenzó a hablar, una llamada interrumpió el momento, resonando como un trueno. En un instante, la tensión se rompió como un hilo frágil. Mi corazón se hundió, y un inquietante vaticinio llenó el espacio que había creado un instante antes. ¿Puedo contestar eso primero?, preguntó mi madre, y aunque su tono era suplicante, su mirada parecía otra vez distante. Miró su teléfono, y su rostro se tornó en una paleta de emociones contradictorias. Un rayo de miedo cruzó su expresión, y su desconexión era palpable. ¿Quién es?, pregunté, observando cómo luchaba por mantener la compostura. El tiempo parecía detenerse, y cada segundo que pasaba robaba la oportunidad de la verdad que había estado al borde de dejarse caer. La sombra de la incertidumbre volvió a impregnarnos, y en ese instante, sabía que el camino hacia la revelación se había desviado por un nuevo sendero, uno en el que no tenía control. Esa es una llamada de hace tiempo, respondió, y una tristeza ocultó su voz, como si le hablasen de heridas que aún dolían. En su mirada vi el eco de viejos fantasmas, recordatorios de un pasado que estaba escribiendo su historia sin que yo pudiera entenderlo. Y con ese giro inesperado, la revelación volvió a desvanecerse tras una niebla de secretos, dejando solo un remanente de esperanza y la inquietante sensación de que la verdad, por ahora, seguiría sin ser revelada. El sonido del teléfono continuó sonando en la penumbra de la habitación, como un reloj que marcaba el tiempo que se deslizaba entre mis dedos. Mi corazón latía con fuerza, y aunque la voz de mi madre se había convertido en un eco distante, su mirada seguía atrapada en esa red de emociones contradictorias. Era como si su mente, esa fortaleza silenciosa que siempre había sido, se tambaleaba en la delgada línea entre su mundo y el mío. ¿Vas a contestar?, pregunté, escaneando su expresión, anhelante de encontrar respuestas en aquellos ojos que me habían mirado tantas veces con amor y tristeza. La llamada parecía ser un espejo que reflejaba las decisiones que había tomado a lo largo de los años, cada una con su propio peso, su propia carga. Sí, finalmente dijo, pero había algo titubeante en su tono. Se sentó en el borde de la cama, la luz del sol proyectaba líneas doradas a su alrededor, una imagen de vulnerabilidad adornada de la fragilidad que solía ocultar.
Era un momento sagrado, y sin embargo, el destino parecía empujarme hacia otro camino. Mientras desenredaba el cable del teléfono, miré por la ventana. El cielo estaba tan claro que podía ver las hojas brillando en el viento, pero en mi interior todo se sentía gris, opaco. Mamá, por favor, si esto es algo que puede esperar. La espera ardía en mis labios, pero el ruido del teléfono había comenzado a clavar un frío en mis entrañas. Ella sintió lentamente, como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas profundas. Levantó el teléfono en su mano, su expresión cambiando a una mezcla de determinación y pavor. Mientras mi mente volaba hacia la idea de lo que podría estar al otro lado de esa línea, el eco del pasado resonaba dentro de mí. Al contestar, la conversación comenzó sin que yo pudiera escuchar las palabras. Solo podía ver su rostro cambiar, como un lienzo que se teñía de diferentes colores. Su voz, antes suave, se endureció en un tono que no había escuchado antes. El aire se volvió pesado, y sentí que cada respiración se convertía en un desafío. Lo siento, pero no quiero hablar de eso, no ahora, escuché que decía con una firmeza inesperada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono, como si se preparara para enfrentarse a un monstruo del que había estado huyendo por tanto tiempo. Y ahí estaba yo, un espectador de un duelo que ni siquiera había imaginado, la lucha de mi madre contra un pasado que se negaba a ser olvidado. La realidad de su dolor era palpable, y en mi pecho, el deseo de comprender se convertía en una necesidad urgente. Al colgar, su mirada se encontró con la mía, y en ese instante, entendí que ambos habíamos creado un abismo entre el deseo de conexión y el miedo a la verdad. «Mamá». La llamé, sintiendo que cada letra era un hilo que podría tejer nuevamente nuestra relación. Hay algo que comenzó, pero se detuvo, como si el peso de sus palabras la aplastara. La vulnerabilidad en su voz era desgarradora, y yo no sabía si debía acercarme o dar un paso atrás. La tormenta se avecinaba a la distancia, y dentro de ella, un torrente de emociones contenidas. No puedo todavía, no sé cómo hacerlo, finalmente admitió, su voz temblorosa, cargada de una tristeza que atravesaba cada palabra. Me gustaría decirte todo, pero hay cosas que yo misma no entiendo, y eso me asusta. Temía que al hablar te lastimaría más. Los ojos se le llenaron de agua, y al mirarla, el orgullo y el amor se mezclaron en el espacio que nos separaba. Mamá, yo solo quiero que estés bien. No estás sola en esto. La urgencia en mi voz resonaba en el aire, y a pesar del dolor, algo en mí se mantenía firme, un faro que quería guiarla hacia la luz que necesitaba. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió aquel delicado instante. La pequeña Sofía, nuestra luz brillante, entró, ajena al pesadumbre que llenaba la habitación. Con su propia perspectiva, alzó sus brazos y sonrió, listando una serie de cosas que deseaba hacer: jugar, comer sus galletas favoritas, hacer manualidades. La alegría que traía era contagiosa, pero también trajo consigo un nuevo tipo de interrupción, como si la vida estuviera buscando recordarnos que la alegría también podía coexistir con la tristeza. Sentí el nudo en mi pecho aflojarse, aunque sabía que el desafío no había terminado. Mamá, ¿podemos hablar luego?, le pregunté, mientras trataba de esconder la desilusión que la interrupción había dejado en mis palabras. Ella asintió lentamente, y mientras acariciaba el cabello de Sofía, su mezcla de amor y dolor se tornaba más intensa. Claro, cariño, después hablaremos, prometió, y aunque aquellas palabras eran tranquilizadoras, su tono delataba que la verdad aún seguía oculta, aguardando el momento adecuado para emerger. Mientras Sofía jugaba, sentí que el tiempo se retorcía a nuestro alrededor. Miré a mi madre, y en su mirada había un reflejo de lo que podría ser esperanza. Tal vez, solo tal vez, lo que una vez se sintió como un abismo insalvable podía transformarse en un puente, uno que nos llevaría hacia una verdad compartida, a un amor más profundo, donde el dolor encontraría su voz. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta o intentar explorar nuestras emociones nuevamente, otra llamada interrumpió la calma, de nuevo resonando como un trueno en la intimidad de la habitación. Y aunque el futuro no estaba claro, sentía una corriente de determinación fluir entre nosotras, una promesa silenciosa de que encontraríamos el camino hacia la luz, no importa cuán oscura se volviera la noche. La risa de Sofía llenaba la habitación, un bálsamo en medio de la tormenta que se gestaba entre mi madre y yo. Mientras ella se entregaba a su mundo de juegos, sus pequeños dedos dibujaban en la alfombra, su risa se escurrió entre las sombras que habían comenzado a asomarse en nuestras vidas. Fue un recordatorio de que, incluso en la confusión, había espacio para la inocencia y la alegría. Sin embargo, el eco del teléfono aún reverberaba en mis oídos, y el peso de las palabras no dichas se hacía más denso. Miré a mi madre, su rostro ahora marcado por el destello fugaz de una sonrisa para Sofía, pero noté la sombra que parecía cernirse sobre ella, como un sabueso que acecha en la penumbra. Mi corazón se comprimió al darme cuenta de que,
aunque intentábamos distraernos con la alegría de la pequeña, el dolor que cargaba unía nuestras almas de formas que aún no entendíamos. Mamá, ¿qué sucedió en la llamada?, me atreví a preguntar cuando Sofía se distrajo con un muñeco de felpa. Las palabras me salieron casi en susurros, como si un grito rompería el delicado equilibrio que tratábamos de mantener. Ella dio un pequeño salto, atrapada entre la sorpresa y el miedo, como un ave que nota de pronto que está en una jaula. Solo era alguien del pasado. Su voz tembló, dibujando un camino que intuía peligroso. La evasión en su respuesta se sintió como una cerilla encendida en un campo seco, estaba ansiosa por otra explosión emocional. Del pasado, repetí, sintiendo como cada sílaba se enredaba en el aire denso de la habitación. La incredulidad me atenazaba los labios. ¿Acaso quieres decir que hay cosas en tu pasado que no has compartido con nosotras? Ella bajó la vista, las lágrimas brillando en sus ojos. Desde la distancia, parecía perdida, como si en ese instante estuviese navegando en un mar de recuerdos, buscando recuperar al menos un atisbo de la verdad que se había ocultado tanto tiempo. En su silencio, se asomaban promesas de secretos que nunca había pronunciado. Escuchar sobre mi pasado no te hará bien, cariño. Quizás es mejor dejarlo así. Su tono se tornó aún más sombrío y la tristeza en su mirada me atravesó como una flecha envenenada. Aquel rechazo, aunque disfrazado de protección, ardía en mi pecho, alimentando una mezcla de frustración y tristeza que me resultaba abrumadora. No me importa el dolor, mamá. Me importa tu verdad. Quiero entenderte, quiero conocer ese lado de ti. No tengo miedo, le dije con firmeza, mi voz resonando con el anhelo de una conexión verdadera. Quería que mis palabras fueran un puente, un gesto que la animara a cruzar la distancia emocional que había entre nosotras. La pequeña Sofía, con un brillo inocente en sus ojos, se acercó a su abuela y le entregó su muñeco favorito. Aquí, abuela. Para que no estés triste, dijo con una dulzura que hizo que me ahogara un poco. A veces, el amor más puro y sincero llega de los lugares más inesperados. Esa pequeña acción fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad, ahuyentando las sombras, aunque solo un poco. Mi madre miró a Sofía y, al recibir el regalo, su rostro se transformó, como si la ternura de la pequeña hubiera abierto un pequeño resquicio, una posibilidad. Gracias, cariño, dijo, su voz ahogada por las emociones. Me haces sentir mejor. Mamá, lo que sea que te preocupa, estoy aquí. Juntas, podemos enfrentarlo, insistí. Sintiendo cada palabra como un pacto, un compromiso para desmantelar las murallas que nos mantenían apartadas, pero justo cuando el momento parecía pois en una dirección de esperanza, la interrupción llegó una vez más. Otra llamada, esta vez de un número desconocido, resonó por toda la habitación. El timbre sonó más urgente que nunca, como un llamado a enfrentar lo inevitable. Esta vez, su rostro se palideció, atrapada entre el deseo de evadir el conflicto y la presión de responder a lo desconocido. No puedo, no ahora, murmuró, la mirada fija en el teléfono. Era como si la vida misma le pidiese que eligiera entre el pasado y el presente. La burbuja en la que estábamos flotando estalló en 1000 fragmentos, la incertidumbre flotaba en el aire mientras el teléfono seguía sonando, un recordatorio de que el pasado jamás se queda callado. Y aunque era consciente de que esa conversación quedaría pendiente una vez más, había un destello de resolución en mi interior, algo, como si el hilo de la conexión familiar, por más desgastado que estuviera, comenzaba a tejerse de nuevo. Mamá, promételo, no huirás más de lo que estás sintiendo, dije, mientras el teléfono sonaba insistentemente, un grito de guerra en medio de nuestras almas. En ese instante, supe que, aunque la luz al final del túnel era tenue, aún había camino por recorrer, y mientras el vibrar del teléfono seguía siendo una constante, algo en el silencio repentino que se apoderó de nosotras estaba a punto de cambiar todo. Un susurro, un secreto, algo que podría derribar incluso las murallas más fuertes. En el fondo, sabía que el eco de las palabras aún por pronunciar, revelaría mucho más de lo que estábamos listas para aceptar. Mientras el teléfono continuaba sonando, el tiempo se estiró, convirtiendo cada segundo en un suspiro eterno. Sofía, ajena a la tensión que nacía como un monstruo en la habitación, giró su pequeño muñeco entre sus manos, dibujando sonrisas con la narrativa de su imaginación. Pero yo no podía compartir su despreocupación. La ansiedad se reflejaba en cada respiro que tomaba, cada palabra que intentaba construir en mi mente, un laberinto de sentimientos desbordante. Tal vez deberías contestar, le dije a mi madre, mi voz ahora un hilo tembloroso que apenas cruzaba la distancia entre nosotras. Un punto de quiebre se había alcanzado, y la inquietud se erguía como un muro entre la verdad que temía revelar y la vida que había intentado construir. Ella se movió inquieta,
su mirada fija en el aparato, como si él pudiera ofrecer respuestas a un rompecabezas que no estaba lista para resolver. No sé si estoy lista para afrontar lo que eso significa, susurró, su voz llena de fragilidad, como un cristal a punto de romperse. ¿Y si ese alguien puede darte la paz que tanto necesitas, mamá? Tal vez el pasado no es tan terrorífico como lo imaginas, intenté convencerla, aunque sentía que cada palabra era una apuesta arriesgada. La historia entre ellas y yo era como un cuento encadenado, lleno de capítulos perdidos que anhelaba leer. A lo lejos, el timbre del teléfono seguía insistiendo con su lamento, y por un momento, un súbito estallido de valor brotó dentro de mí. Oye, mamá, vamos a hacer una cosa. Si decides contestar, prometo que estaré aquí contigo. No te dejaré sola, ni hoy ni nunca. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora buscaron los míos con una intensidad que me robó el aliento. En ellos podía ver una tormenta interna, una lucha entre el amor y el temor, entre el pasado que la atrapaba y el presente que la anhelaba con desesperación. No tengo idea de lo que podríamos enfrentar si contesto, respondió, su voz quebrada. Eso es lo que hace que sea importante. Enfrentar el miedo juntos puede ser liberador, mamá. Tal vez haya respuestas a las preguntas que llevamos dentro. Intenté apelar a su sentido de conexión, como un hilo de luz iluminando la oscuridad. Sofía interrumpió, levantando sus brazos como si ofreciera consuelo, su voz brillante y pura. Abuela, no tengas miedo. Si respondes y necesitas ayuda, podemos jugar a ser superhéroes después. La inocente intervención de mi hija desbordó el ambiente de ternura. Mi madre sonrió entre lágrimas, sus labios temblando, como si respirara el azaroso aire de la esperanza. Contar con el apoyo inocente de Sofía parecía despertar un eco de valentía en mi madre. Finalmente, ella tomó una respiración profunda, dejando atrás la sombra de la indecisión. Está bien. Haré la llamada, dijo, su voz convertida en un hilo firme, guiado más por la necesidad de curarse que por el temor que la había asesinado antes. El sonido del teléfono se detuvo abruptamente, como si el mundo hubiera hecho una pausa. Ella levantó el aparato con manos temblorosas, y al presionar el botón, el eco de la conexión resonó como un tambor en nuestros corazones. Hola. La voz de mi madre tembló, el temor envolvía cada sílaba. Por un instante, un silencio lleno de posibilidades se apoderó de la habitación. Sofía, en mi regazo, apretó mi pierna, y su toque era un ancla en un mar revuelto. En el fondo sabía que la conversación que estaba a punto de tener podía abrir compuertas que habíamos mantenido selladas por demasiado tiempo, tantas preguntas, tantas heridas cerradas. Pero justo cuando parecía que una respuesta iba a brotar de su boca, escuché un murmullo en el fondo de la línea. Sus ojos se abrieron, reflejando una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Qué? ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz llena de confusión. Mientras un hilo oscuro parecía tejerse entre el pasado y el presente, las sombras regresaron, rodeándonos. Un destello de magia en el aire se tornó en incertidumbre, un secreto estaba en camino, uno que probablemente nadie de nosotros estaba listo para afrontar. Pero ahora no había vuelta atrás. El eco de la verdad resonaría, e incluso si estaba disfrazado de temor, ese susurro podría ser el inicio de algo más grande que nos uniría o separaría para siempre. El murmullo al otro lado de la línea parecía moverse como una sombra, serpenteando hacia la luz de lo desconocido. Mi madre, aún sosteniendo el teléfono con fuerza, se fue hundiendo más en la conversación, como si aquella voz distante pudiera arrojar luz sobre cada rincón sombrío de su existencia. La habitación estaba impregnada de un silencio tenso, un pacto no verbal establecido entre nosotras, como si nos uniéramos en esta búsqueda, en esta caída de los muros que habían separado el pasado del presente. La voz que provenía del otro lado era familiar y, sin embargo, inquebrantablemente nueva. Me esforcé por escuchar cada palabra, cada inflexión. Aunque mi corazón palpitaba en un frenético vaivén, una parte de mí quería entender, incluso si las verdades reveladas eran desgarradoras. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Nunca pensé que llegarías a contestar, murmuró la extraña voz, y mi madre dio un paso atrás, como si la traición del tiempo ahora le arrojara un golpe directo. De repente, la atmósfera se tornó densa, como si una bruma nostálgica se instalara en casa. Sofía, al notar el cambio, me miró con curiosidad, sin entender del todo lo que se desarrollaba ante sus ojos ingenuos. La inocencia que la rodeaba era un recordatorio constante de la complicidad entre amor y verdad. Deseé poder envolverla en esa burbuja de pura ternura, lejos de la tormenta que se arremolinaba frente a nosotras. ¿Es realmente tú? La voz en el teléfono se tornó quebrada, como un espejo roto que reflejaba piezas de un pasado que nunca había dejado de buscar. Mi madre se cubrió el rostro con la mano libre, de repente vulnerable,
como si el peso de una vida entera se estuviera acumulando sobre sus hombros, mientras ella asimilaba lo que escuchaba. Mi mente se desbordó con preguntas. ¿Quién era esta persona que había resonado con tanto poder en el corazón de mi madre? ¿Por qué su regreso activaba recuerdos tan intensos? Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, y aunque deseaba preguntar, comprendí que en este momento optimista y oscuro a la vez, solo quedaba esperar. Cada día me pregunto cómo habrías estado, si alguna vez podríamos, continuó la voz, pero el hilo de la conversación se enredó en la incertidumbre. La fragilidad de la situación era palpable, y vi cómo la barrera entre lo que había sido y lo que podría ser se desvanecía, un desfile de emociones en su rostro. Tenía miedo, dijo mi madre finalmente, su voz era un susurro que volaba ligero, como una pluma al viento. Miedo a descubrir que todo lo que creía que había perdido era, en realidad, un eco de algo que todavía está presente. La profundidad de su dolor desbordaba, y yo era testigo silencioso, sintiendo que cada revelación la acercaba más a una verdad que temía, pero que probablemente necesitaba. Por un momento, me pregunté si la decisión de conectar con su pasado significaría liberarse de las ataduras que habían definido su presente. La conversación continuó, pero comenzaba a transformarse en un vaivén emocional. Sofía, perceptiva, se acercó a su abuela y le ofreció su pequeño muñeco, un gesto puro e involuntario que resonó como una nota de calma en medio del torbellino. Abuela, no llores. Todo va a estar bien, dijo, su voz un bálsamo en medio de la tormenta. Mi madre tomó el muñeco entre sus manos, su expresión cambiando de confusión a un destello de amor incondicional. Comprendí que era un símbolo, un puente hacia la esperanza y la compasión que florecía en esa joven alma. Justo cuando la conversación comenzaba a destellar en luces de redención, un grito repentino estalló del otro lado del teléfono. Necesito saber por qué te fuiste. ¿Por qué nunca volviste a buscarme? La agitación en la voz era inconfundible, revelando heridas que nunca se habían curado, hilos desgarrados que ya no podían ser ignorados. La tensión palpable inundó la habitación, y mi corazón resonó con la presión del momento. Sabía que el futuro de nuestra pequeña unidad se hallaba suspendido en el aire, y que la verdad que estaba siendo desnudada podría unirnos o sepultarnos en un mar de dolor. Esa revelación caía como una bomba en la pequeña burbuja de esperanza que habíamos tejido. En aquel instante, el universo pareció detenerse nuevamente, y supe que lo que finalmente se diría en esa llamada podría cambiarlo todo. Estamos preparadas para el huracán que se avecina, pensé, y con la incertidumbre atrapada entre mis labios, miré a Sofía, quien, con sus grandes ojos redondos, parecía estar lista para salvarnos de la tormenta con su amor infantil, ese mismo amor que nos sostenía a todas. El eco de su pregunta quedó colgando en el aire, como un hilo delicado que vibra antes de romperse. Y así, mientras las sombras de la revelación se arremolinaban a nuestro alrededor, supe que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginamos. El tiempo parecía haberse detenido cuando escuché el grito del hombre al otro lado del teléfono. La tensión se propagó a nuestro alrededor, como un gas invisible que llenaba la habitación, entorpeciendo incluso el aire que respirábamos. Sofía, aferrada a su muñeco, miraba a su abuela con una mezcla de preocupación y asombro, incapaz de comprender la profundidad del dolor que se manifestaba ante ella. Él necesita respuestas, pensé con pesar. Pero el terror de lo que podría surgir de esa conversación me mantenía en una especie de estado de parálisis. Justo en ese instante, mi madre, aún sumida en la conversación, tomó una respiración honda, preparándose para una batalla emocional que no sabía si podría ganar. Lo sé, respondió, su voz temblando, quebrándose. No sé cómo decirte lo que necesitas escuchar, pero no era lo que pensabas. Sus palabras se desnudaban de defensas, revelando una vulnerabilidad que pocas veces había mostrado. El hombre al otro lado parecía encarar su propio torrente de emociones. Eso no es suficiente. No puedes simplemente desaparecer de nuestras vidas y dejarlo todo así. Su voz se mezcló con desesperación, y por un momento pude imaginar el abismo que había creado. Era un eco de años de dolor, un silencio que había dejado cicatrices profundas. Había tanto en juego, la historia de mi madre, el pasado que la llenaba de sombras, y el futuro que se desdibujaba con cada palabra intercambiada. Pero, viendo a Sofía, comprendí que no era solo el pasado lo que importaba. Ella también era parte de la encrucijada, la tercera pieza en nuestra intrincada relación. Con cuidado, me acerqué a Sofía, inclinándome para susurrarle: ¿qué piensas que pasa cuando la gente se aleja, cariño? Ella, por un momento, pareció perderse en sus pensamientos, su mente procesando el torrente de emociones que nos envolvía. A veces, se van porque tienen miedo, respondió finalmente, sus ojos aún fijos en el rostro de su abuela. Pero siempre hay una razón. La sabiduría de la niña resonó en mí, un suave recordatorio de que el amor no se desvanecía simplemente porque las palabras fueran difíciles de pronunciar.
A veces, lo que parecía vacío era solo un espacio que necesitaba ser llenado nuevamente con comprensión y empatía. El murmullo de la conversación continuó, y de repente, mi madre dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Te abandoné por tu bien, pero nunca dejé de amarte. Un silencio pesado siguió sus palabras, como si el mundo mismo estuviera a la espera de la reacción. Amor. Amor no se siente así. La ira y la vulnerabilidad colisionaban, y sentí que la tensión se intensificaba. Era un momento de cruda verdad, un espejo en el que se reflejaba no solo el dolor de un hijo, sino también el de una madre. El eco de esa verdad retumbó en cada rincón de la habitación. Observé a Sofía, que, aún aferrada a su muñeco, había comenzado a comprender que la vida era un entramado de decisiones difíciles. Mi madre había optado por mantenerse alejada, pero no como un acto de desprecio, sino como un intento de proteger lo que más quería. ¿Puede que haya esperanza aquí? La pregunta se dibujó en mi mente, entrelazándose con la posibilidad de sanar viejas heridas. Y, a medida que el viento cambió de dirección, una idea comenzó a florecer en mi interior, algo que había estado oculto, esperando el momento justo para salir a la luz. Luego, una explosión de emoción del hombre resonó otra vez desde el teléfono. No puedo seguir así. Quiero que me mires a los ojos y me digas que lo sientes. El grito fue como un balazo, un disparo que rasgó el silencio tenso, y vi como el rostro de mi madre se transformaba, una lucha interna desgarrando su ser. Yo quería gritarle, decirle que necesitaba confiar en ella, que debía abrirse a la luz que esta llamada trajo consigo. Pero en mi mente sabía que no era mi lugar. De repente, Sofía rompió la calma. Yo quiero que todos seamos amigos. Su voz se elevó, de una pureza casi mágica, interrumpiendo la espiral de angustia que se desataba. En ese instante, el peso del mundo pareció convertirse en una pluma que flotaba en el aire, las miradas se concentraron en ella, y pude ver cómo los rostros de las dos generaciones se encontraban, el amor puro y sincero de mi hija brillando como un faro en medio de la tormenta. En su inocencia, Sofía ofrecía un camino que iba más allá del dolor. Las palabras estaban ahí, palpitantes. Quizás esta conversación no acabe en lágrimas, sino en abrazos. Y antes de que pudiera procesar completamente la revelación de ese instante lleno de esperanza, el timbre del teléfono se cortó abruptamente, dejando en el aire una sensación de inquietante incertidumbre. La energía del momento se disolvió, dejando un crescendo de emociones colgando sin respuesta. Sabía que, de alguna manera, algo había cambiado, y el futuro que entretejíamos se encontraba ahora en un hilo más frágil que nunca. Fue entonces cuando el murmullo de Sofía, en un tono suave y confiado, rompió el silencio. ¿Podemos hacer que todo esté bien, mamá? La pregunta, tan simple y a la vez tan poderosa, resonó como un eco en mi propio corazón. Era un resquicio de esperanza en medio de la tormenta. Pero, al mismo tiempo, entendí que las cosas nunca volverían a ser iguales. A medida que las semanas pasaron, la llamada se convirtió en un eco insistente en nuestras vidas. La amenaza de la verdad siempre acechaba por la esquina, esperando el momento adecuado para desnudarse, pero nosotros, a menudo, estábamos demasiado absortos en el mundo de Sofía, en su risa y en la forma en que su inocencia iluminaba nuestras sombras. A veces, sin embargo, esas sombras se alzaban, recordándonos que lo no hablado aún cargaba un peso interminable. Una tarde, mientras jugaba con bloques de construcción en el suelo, Sofía levantó la vista y me miró con una seriedad que normalmente no se esperaba de un niño de su edad. Mamá, dijo, ¿por qué no hemos hablado de la llamada de la abuela? Sus palabras, suaves pero poderosas, resonaron como un tambor en mi pecho. Se sienta en el umbral entre la niñez y la adultez, y la curiosidad por el mundo oculto que no comprendía aún empezaba a florecer. No es tan sencillo, amor, respondí, sintiendo como la tensión se dibujaba entre nosotras, como un hilo frágil. Hay cosas que a veces son difíciles de compartir. Pero tienen que decirse, insistió Sofía, su voz entrecortada por la determinación de un pequeño corazón que anhelaba la verdad. A veces las palabras son como mariposas que necesitan salir de su capullo. Las frescuras de su inocencia y sabiduría sobresalieron como rayos de luz a través de un cristal empañado. Imaginé que ese pequeño susurro de su alma era el faro que necesitaba guiarme en la niebla que nos engullía a las dos. En ese momento, supe que no podía posponer la verdad por más tiempo. Con cierta renuencia, finalmente tomé la decisión que había estado evitando. Tienes razón, Sofía. Es momento de que tu abuela y yo hablemos de lo que nos ha estado separando. La emoción se arrastraba por mi pecho mientras me preparaba para abordar el mar de emociones que nos aguardaba. Esa noche, después de que Sofía se quedó dormida, me encontré frente a mi madre. Ella estaba sentada en el viejo sofá, la mirada perdida en la distancia, y había una energía palpable en el aire, como si el universo mismo supiera lo que estaba a punto de suceder.
Mamá, comencé, la ansiedad retumbando en mis venas, pero la miré y encontré en su mirada una motivación poderosa, un eco del deseo que ambas compartíamos por liberarnos de la carga que habíamos aumentado durante años. Es ahora cuando vas a hablar, ¿verdad? Su voz era un hilo de vulnerabilidad y fuerza. Las lágrimas comenzaron a embargar mis ojos. Siempre quise ceder, pero no sabía cómo hacerlo. Marqué el rumbo hacia este terreno emocional. Todo lo que vivimos nos ha llevado aquí. Por Sofía, por nosotras, el pasado necesita ser enfrentado. Lo que hagamos ahora no solo definirá lo nuestro, sino el legado que dejaremos. La atmósfera se volvió pesada, el eco de nuestras decisiones resonando con ardor entre nosotras. Ella sintió lentamente, y por un instante, el tiempo pareció desvanecerse mientras cada una buscaba la fuerza que nos uniría en el dolor y la sanación. Perdí tantas cosas, tanto tiempo, dijo mi madre de pronto, sus lágrimas corriendo por sus mejillas, su voz un susurro ahogado de miedo y tristeza. Perdí a mi amor y sin que lo supiera, también a ti. Las palabras cayeron como copos de nieve, cristalinas pero flechas de dolor que se hincaron en mi corazón. Comprendí cuánto había trabajado ella para protegernos, pero también vi la tristeza de esos muros que habíamos construido juntas. Mamá, nunca es tarde para abrirse, le dije, acercándome a ella. Nunca es tarde para encontrar la manera de soltar ese miedo que te ha hecho prisionera. Sabes que estamos aquí para ti. Y justo en ese momento, justo cuando el pasado parecía estar a punto de salir a la superficie, oímos un pequeño ruido. Sofía se había despertado y miraba con sus ojos grandes, finalmente vislumbrando la tensión en nuestro entorno. Se levantó con cuidado y se acercó a nosotras, esa luz pura y dulce que cautivaba a todos a su paso. ¿Qué está pasando, abuela? ¿Por qué lloras? La vulnerabilidad de su pregunta atravesó todo posible muro, mi madre la miró, y por primera vez, vi cómo la carga de sus lágrimas se desvanecía ante la ternura que emanaba de su nieta. Todo está bien, cariño, respondió, su voz temblando. A veces, necesitamos dejar ir un poco de dolor para que el amor crezca. Compasión fluyó entre las tres, y fue en ese momento cuando un cambio profundo tuvo lugar. Sofía se sentó entre nosotras y, sin pensarlo, cogió nuestras manos, formando un lazo que conectaba nuestros corazones. Siempre estaré aquí para ustedes, susurró, con la misma sabiduría que había compartido antes. A veces, enfrentarse a lo que duele puede hacer que todo el amor que llevamos dentro se sienta aún más grande. La luz de su inocencia y el calor de su amor transformaron el aire en un refugio seguro. Entonces, en un acto de amor y valentía, mi madre tomó aire, asintió y antes de que pudiera cuestionarlo, comenzó a hablar, reveló lo que había mantenido escondido durante tanto tiempo, un hilo de su historia iluminándose en nuestros corazones. Su miedo se transformó en confianza, y su voz, aunque temblorosa, resonó poderosa en la habitación mientras desnudaba el dolor que había guardado en su interior. A medida que las palabras fluyeron, las lágrimas se convirtieron en un río que arrastró el silencio en nuestras almas. La verdad, pesada durante tanto tiempo, se fue desatando suavemente. En esa computadora emocional, todas, incluso Sofía, comenzamos a atravesar la sanación que durante tanto tiempo había permanecido oculta. Mi madre sonrió a través de sus lágrimas, y por primera vez en años, vi su risa brillar, no como una máscara, sino como una celebración de la liberación. La historia de nuestras lágrimas se entrelazó como un tapiz vibrante, un testamento de amor y dolor, y así, en esa habitación, el eco de nuestras emociones se transformó en una melodía. Descubrimos que el pasado no tiene que definirnos, que las historias de amor y vulnerabilidad pueden florecer incluso en medio de las tormentas. Mientras observábamos a Sofía, con su hermosa risa, supe que habíamos desatado algo profundo, la promesa de que nunca más dejaríamos que el miedo usurpara nuestra vida. Nos habíamos aferrado a la resistencia del amor y a la valentía de nuestras verdades. Aquel día, reafirmé que a pesar de las sombras, la luz siempre tiene un camino para brillar, incluso en los momentos más oscuros. Y con cada lágrima que derramamos, una nueva historia comenzaba a florecer porque, al final, solo en la verdad estamos realmente completas, dije mientras me abrazaba a mi madre y a Sofía, sintiendo que el lazo entre nosotras nunca volvería a romperse. Y en ese instante, encontramos en nuestros corazones una fuerza implacable, un amor capaz de sostenernos a través de cualquier tormenta que se presentara en el camino. Tal vez, solo tal vez, la vida estaba lista para regalarnos la historia que merecíamos vivir.